La- Libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 3, el verso 1. Vamos a leer hasta el verso 6. Hechos de los Apóstoles, capítulo 3, el verso 1. Yo leo uno y ustedes continúan con el otro. Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena de la oración. Este cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, le rogaba que le diese limosna. Pedro con Juan, fijando en él los ojos, le dijo: míranos. Entonces él les estuvo atento, esperando recibir de ellos algo. Todos. Mas Pedro dijo: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre Gloria de al Señor. Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. No tengo plata ni oro, aleluya, pero de lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Gloria al nombre del Señor. Denle un aplauso al Señor en esta mañana. Aleluya, aleluya, aleluya. Amigo, pueda que en esta mañana no tenemos plata ni tenemos oro, pero tenemos a un Dios poderoso, a un Dios sublime, aleluya, a un Dios que murió por nosotros en la cruz del Calvario. Y en esta mañana Él está aquí, aleluya. Gloria al nombre de Jesús. Aleluya, aleluya, aleluya. Vamos a cantarle al Señor. Gloria a Dios. Aleluya. Cierre sus ojos en esta mañana. Entre la aleluya. multitud, Aleluya, aleluya. en asombro allí me habré de postrar y mi canto uniré Gloria a Dios. a millones Aleluya. proclamándote Rey, y mi voz oirás entre
aplauso al Señor en esta mañana. Te alabo. Aleluya. Te doy las gracias por la nueva vida en ti, porque has perdonado mis pecados con la vida que me das. Te alabo, te alabo, te alabo, te alabo. En esta mañana adorándole y glorificándole, porque Él un día perdonó nuestros pecados. La Biblia dice que estábamos muertos en delitos y en pecado, pero Él metió su mano santa, aleluya, y nos rescató de ese basurero donde estábamos nosotros. Por eso hoy le cantamos y le glorificamos y le adoramos, aleluya. Él perdonó nuestros pecados, aleluya, aleluya. Gloria al Señor, aleluya. Hermanos, pueden sentarse. Gloria al Señor. Vamos a esperar, hermano, el informe misionero. Nuestra hermana Mónica tiene esta parte. Gloria al Señor, gloria a Dios, gloria a Dios. ¿Cuántos dan una alabanza al Señor? ¿Cuántos dan una mejor alabanza al Señor? Gloria a Dios. Bueno, es una bendición estar esta mañana en este lugar para adorar y glorificar el nombre de Jesús. Quiero decirles, bueno, mi esposo no está, él está viajando está en una reunión de la iglesia, así que bueno, no está con nosotros en esta mañana, pero les deja muchos saludos a todos. Estuve hablando con él ahora y les envía muchas saludos. Amén. Bueno, me han pedido para que pase el informe misionero. Ustedes ven, hoy tenemos las banderas porque queremos recordarles que somos una misión, que estamos llevando el mensaje de salvación a las personas que necesitan conocer a Cristo. Vamos a mirar un video que se ha realizado, porque hoy también están aquí nuestros niños para decirles a ellos que ustedes también son misión. Amén, niños. A ver, que los niños digan, yo soy misión. Nosotros somos misiones, no solo los adultos, sino también los niños. Así que vamos a mirar este video de cómo en diferentes países, en diferentes lugares, se está llevando el mensaje de salvación también con los niños. Amén. Vamos a ponerle volumen al video. Ya. Bueno, y aprovecho mientras que organizamos lo del sonido, darle la bienvenida. Welcome to the church. Welcome.
Amén. Amén. Gloria a Dios. Son más de 11,000 niños, 11,000 niños a los que se les ha podido enseñar la palabra de Dios. Ahí estábamos viendo niños desde Bélgica, Guatemala, Honduras, Aruba, de todas las islas del Caribe, de Europa. Están conociendo a Dios a través de los niños también. Hermanos, en una ocasión recordaba que nos daban, cuando iniciamos en la parte misionera, nos estaban hablando acerca de la importancia de los niños en las misiones, porque los niños son ese principio. Cuando uno llega a una misión donde no hay nadie, son los niños los primeros a los que se les puede llegar llevando el evangelio. Porque uno va a los parques, va a los lugares donde están los niños y comienza con ellos y comienza a hablarles del evangelio, y ellos son los que traen a los papás para conocer a Cristo. Así que los niños también son misión, amén. Los niños son parte fundamental en las misiones. Gloria al Señor. Y yo quiero invitarles a que hagamos una oración por los niños, aprovechando que están aquí. Ellos van a comenzar a partir del día de hoy, van a estar en las escuelas dominicales, en esta primera parte de la escuela dominical, y luego van a salir a sus clases. Entonces vamos a invitarles que se ubiquen en sus pies los niños, los hermanos. Vamos a orar por los niños porque los niños son misión. Amén. Vamos a decirle al Señor que los ayude, que los use para que ellos sigan llevando el mensaje de salvación. Vengan acá los niños, aquí todos, aquí adelante. Todos así rapidito, con energía. Eso, rápido, rápido los niños. Vamos a orar.
Hermanos, levanten sus manos y oren por esta niñez para que ellos también de aquí se van a levantar servidores, predicadores, pastores, esposa de pastores que le van a seguir sirviendo al Señor. Aleluya. Señor Dios Todopoderoso, te pedimos en esta mañana que tú seas bendiciendo a cada niño, Señor. Que tú, oh Dios, tomes sus vidas, que ellos puedan seguir siendo misión, Padre Celestial. Guíalos, Señor, guárdalos, ayúdalos a permanecer en tus caminos. Oh, maravilloso Dios, gracias por cada uno de ellos, por sus vidas. Que sigamos haciendo misión, Señor, llevando el mensaje de salvación. Que los niños también pueden ser, Señor, esos motores que lleven, oh Dios, tu palabra, que lleven tu mensaje de salvación. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Cantemos una alabanza de niños para que ellos puedan salir a sus clases. Amén. A la escuela bíblica vengo con amor, porque Jesucristo vino y me invitó. Cosas muy hermosas Él me va a enseñar en la escuela bíblica dominical. Como creado todas las cosas Él me va a enseñar. Los pajaritos, las mariposas Él me va a enseñar. Como es el cielo y los luceros Él me va a enseñar en la escuela bíblica dominical. Como creado todas las cosas Él me va a enseñar. Los pajarillos, las mariposas Él me va a enseñar. Como es el cielo y los luceros Él me va a enseñar en la escuela bíblica dominical. Amén, amén. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Vamos a seguir, hermano, cantando y alabando al Señor. Aleluya. Gloria al Señor. You heard a word at the beginning, one with God the Lord Most High. Your hidden glory in creation, now revealed in you, oh Christ. What a beautiful name it is. What a beautiful name it is. The name of Jesus Christ, my King. What a beautiful name it is. Nothing compares to this. What a beautiful name it is. The name of Jesus. You didn't want heaven without us. So Jesus, you brought heaven down. Sin was greater, love was greater. What could separate us now? What a wonderful name it is. What a wonderful name it is. The name of Jesus Christ, my King. What a wonderful name it is. Nothing compares to this. What a wonderful name it is. The name of Jesus. I could not hold you, the victor before you. You silenced the boast of sin and grave. The heavens
praise of your glory. For you are raised to life again. You have no rival, you have no equal. Now and forever, God, you reign. Yours is the kingdom, yours is the glory, yours is the name above all names. What a powerful name it is! What a powerful name it is! The name of Jesus Christ, my King. What a powerful name it is! Nothing can stand against. What a powerful name it is! The name of Jesus. What a powerful name it is! What a powerful name it is! The name of Jesus Christ, my King. What a powerful name it is! Nothing can stand against. What a powerful name it is! The name of Jesus. What a powerful name it is! The name of Jesus. Gloria al Señor, aleluya. Fuerte ese aplauso para el Señor. Grande y fuerte es nuestro Dios. Grande
oh Dios. Aleluya. Sálvanos, restauranos, avívanos, oh Dios, que se llene tu casa con tu gloria, llena tu casa, oh Dios, que se llene tu casa con tu gloria, llena tu casa, oh Dios. Sálvanos, restauranos, avívanos, oh Dios. Sálvanos, restauranos, avívanos, oh Dios, que se llene tu casa con tu gloria, llena tu casa, oh Dios. Pedimos que se llene tu casa con tu gloria, llena tu casa, oh Dios. Que se llene tu Gloria a Dios. iglesia esta mañana. Te pedimos que se llene tu con tu gloria, llena tu casa, oh Dios. Que se llene tu casa con tu gloria, llena tu casa, oh Dios. Y que se llene tu casa con tu gloria, llena tu casa, oh Dios. Aleluya. Que se llene tu casa, Señor. Aleluya. Aleluya. ¿Cuánto estamos sintiendo la presencia de Dios en esta mañana? Oh, aleluya. Cuán hermoso eres, Jesús, son tus palabras, es su amor. Cuán glorioso eres, Jesús, es su poder, fue tu cruz la que me salvó. Un momento allí, con libertad. Te doy gloria, gloria. Te doy gloria, gloria. Te doy gloria.
corona de espinos, me hiciste rey por siempre. Con una corona de espinos, me hiciste rey por siempre. Con una corona de espinos, me hiciste rey por siempre. Con una corona de espinos, me hiciste rey por siempre. I give you glory, glory. Aleluya. I give you glory, glory. I give you glory, glory. Jesus, I give you glory, glory. I give you glory, glory. I give you glory, glory. Jesus, tu damos gloria, gloria. Tu damos gloria, gloria. Tu damos gloria, gloria. A Jesús. Tu damos gloria, gloria. Tu damos gloria, gloria. Tu damos gloria, gloria. A Jesús. I give you glory, glory. I give you glory, glory. I give you glory, glory. Jesus, I give you glory, glory. I give you glory, glory. I give you glory, glory. Jesus. Amén, aleluya. 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 Oh, aleluya, aleluya, aleluya. Gloria al nombre de Jesús. Qué bueno es adorar a Dios, exaltar a Dios, aleluya. Mientras que la gente en el mundo adora a un Dios muerto, aleluya. A un Dios que no puede hacer nada por ellos. Nosotros en esta mañana adoramos a un Dios todopoderoso, aleluya. A un Dios que sana, a un Dios que liberta, aleluya. A un Dios que sana al caído, aleluya. Este es el Dios que nosotros adoramos. Este es el Dios que nosotros glorificamos, aleluya. No se canse de adorar a este Dios maravilloso, a este Dios tan bueno, porque Él es bueno. Oh, aleluya. Aleluya, aleluya. Sí, soy. Adore el Dios que los salvó. Señor, eres fiel y tu misericordia eterna.
Señor Jesús. Aleluya. Él es fiel. Él es fiel. Aleluya. Gloria al nombre de Jesús. Gloria al nombre del Señor. Hermanos, pueden sentarse. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Aquí está la presencia de este Dios fiel, de este Dios que nos salvó. Aleluya. Gloria al nombre de Jesús. Aleluya, aleluya, aleluya. Él es fiel, gloria al Señor. Él es fiel, Él es fiel, Él es fiel, aleluya. Jesucristo es fiel, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Y aquí sentimos lo que no sentíamos afuera. Gloria al nombre del Señor Jesús. Bien, hermano, vamos a pedirle pues. No hay cruz, ella limpia mi pica y en mancha de mi alma tu rabai. No hay cruz onda, mi aguardo salva y sempre feliz con emita. No hay cruz, ella limpia mi pica y en mancha de mi alma tu rabai. No hay cruz onda, mi aguardo salva y sempre feliz con emita. De mi alma tu rabai. No hay cruz onda, mi aguardo salva y sempre feliz con emita. Viva un cruz, mi buen Señor, su sangre derrama para el pobre pecador, na quien él la salva. Mi pica y en mancha de mi alma tu rabai. No hay cruz onda, mi aguardo salva y sempre feliz con emita. A veces morto cu poder nasce lo guardo alzar. Confiada en jeta mi placer, mi no lo teme más. Aan het kruis, voor het eerst zag ik het licht. En de vlekken van mijn ziel was ik schoon. Aan het kruis zag ik Jezus door het geloof. En bij hem zal ik altijd zijn. Aan het kruis, voor het eerst zag ik het licht. En de vlekken van mijn ziel was ik schoon. Aan het kruis zag ik Jezus door het geloof en bij hem zal ik altijd zijn. Questo sta vinta, spera su venida. Mi sa questo sta vinta, spera su venida. Si monta a preparar, bono por vaya arriba. Si monta a preparar, bono por vaya arriba. Arriba, arriba, arriba y no va. Arriba, arriba, arriba y no va. Subi, subi, subi y no baja. Subi, subi, subi y no baja.
vira mirón, ela pone mi pia para saber, ela risa mi si, ela vira mirón, ela pone mi pia para saber. Mira aquí, con señoras y panos, mira aquí, poderoso Dios está. Mira aquí, con señoras y panos, mira aquí, poderoso Dios está. Emuraya Bashabao, Emuraya Bashabao, Emuraya Bashabao, la ganosa la ve. Emuraya Bashabao, Emuraya Bashabao, Emuraya Bashabao, la ganosa la ve. Alabe, alabe, alabe mainta, alabe merdia, alabe, alabe, alabe te ora solo baja. Alabe, alabe, alabe mainta, alabe merdia, alabe, alabe, alabe te ora solo baja. Sigo que mira Dios move, alabe, sigo que mira Dios move, alabe, sigo que mira Dios move, alabe, alabe te ora solo baja. Sigo que mira Dios move, alabe, sigo que mira Dios move, alabe, sigo que mira Dios move, alabe, alabe te ora solo baja. Abrió mis ojos, pude ver mi corazón adora tu hermosura, esperanza de vida eres tú. Vine a adorarte, vine a postrarme, vine a decir que eres mi Dios. Solo tú eres grande, solo tú eres digno, eres asombroso para mí. Tú eres el Rey, grandemente exaltado, glorioso por siempre, Señor. Al mundo que creaste, humilde viniste, y pobre te hiciste por amor. Here I am to worship, here I am to bow down, here I am to say that you're my God. You're altogether lovely, altogether worthy, altogether wonderful to me. Here I am to worship, here I am to bow down, here I am to say that you're my God. You're altogether lovely, altogether worthy, altogether wonderful to me. I'll never know how much it costs to see my sin upon the cross. I'll never know how much it costs to see my sin upon the cross. Nunca
mañana. Solo tú eres grande, Señor. Solo tú eres digno, eres asombroso para mí. Vine a adorarte. Dígaselo en esta mañana. Vine a posarme. Vine a decir que eres mi Dios. Solo tú eres grande, solo tú eres digno, eres asombroso para mí. Vine a adorarte, vine a mostrarme, vine a decir que eres mi Dios. Solo tú eres grande, solo tú eres digno, eres asombroso para mí. Aleluya, aleluya. Aplauda, hermano, la presencia de Dios. Aquí está la presencia del Señor en esta mañana. Bendito sea el Señor. Bendito sea su santo nombre. Aleluya. Busquen, hermanos, en sus Biblias. Vamos a leer la palabra del Señor. Yo quiero que leamos en el Salmos capítulo 49. Bueno, por la gracia de Dios, hermanos, en este mes de febrero estamos recibiendo enseñanzas bajo un lema, y es el plan de salvación. Es un tema muy importante ante el cual todos deberíamos prestar siempre mucha atención y, bueno, guardar lo que Dios nos dice a través de su palabra. Amén. Yo voy a permitirme leer unos pasajes de la Biblia en el Salmos capítulo 49, versículos 1 hasta el versículo 8, y ustedes hacen comparación en sus Biblias. Dice de la siguiente manera, en el nombre del Señor: oíd esto, pueblos todos, escuchad, habitantes todos del mundo, así los plebeyos como los nobles, el rico y el pobre juntamente. Mi boca hablará sabiduría, y el pensamiento de mi corazón inteligencia. Inclinaré al proverbio mi oído, declararé con el arpa mi enigma. ¿Por qué he de temer en los días de adversidad, cuando la iniquidad de mis opresores me rodeare? Los que confían en sus bienes y de la muchedumbre de su riqueza se jactan. Ninguno de ellos podrá en manera alguna redimir al hermano, ni dar a Dios su rescate, porque la redención de su vida es de gran precio y no se logrará jamás. Tengan la amabilidad, hermanos, amigos, y están cómodos. Bueno, y en esta mañana, como les decía, el lema de este mes es el plan de salvación. Y yo quiero traer en esta mañana o compartir con todos ustedes una enseñanza, y es la redención. Quiero hablar acerca de la redención en esta mañana. Es un tema muy importante. De pronto muchos ignoran lo que significa, lo que representa la redención para nuestra vida. Pero en esta mañana, con la ayuda del Señor, vamos a entender un poco más acerca de lo que es la redención. Donde acabamos de leer la palabra del Señor, podemos analizar que en esta profecía no se previene de pronto a Israel, ni se previene a los profetas. No se le dijo a Israel: oye Israel. No se le dijo a los profetas: oigan, escuchen, profetas.
Tampoco se le dijo a la iglesia, porque obviamente la iglesia no existía en ese tiempo cuando se hizo o se predijo acerca de la redención. Es tan importante este tema que el escritor o el salmista, bajo la inspiración del Espíritu Santo, él dice: oíd esto, pueblos todos, escuchad, habitantes de todo el mundo. La redención es para todo el mundo. Y qué importante es que nosotros en esta mañana logremos entender lo que Dios hizo por nosotros. En esta mañana de pronto nosotros nos sentimos contentos, llenos de gozo, de alegría, sentimos la seguridad de que somos salvos. Pero qué importante es que nosotros nos vayamos un poquito más allá al fondo y podamos entender qué fue lo que realmente le costó al Señor hacer para pagar el precio que nos tocaba pagar a nosotros. La definición de la palabra redención es rescatar o recobrar una cosa perdida. Eso es la definición de la redención, rescatar o recobrar una cosa perdida. Aquí yo traigo de pronto algunas 3 palabras que su significado lleva a lo mismo de lo que es la redención. 3 palabras hebreas. Una es agorazo, que significa comprar en el mercado. En Israel existía un mercado de esclavos donde todos los que querían de pronto o tenían la necesidad de acudir o comprar un esclavo, se acercaban al mercado de los esclavos y entonces hacían la negociación y compraban a un hombre y lo llevaban como esclavo a su casa. Eso quiere decir la palabra agorazo, comprar en el mercado. El agorazo quiere decir comprar y sacar del mercado. Y lutro quiere decir soltar o poner en libertad mediante el pago de un precio. Qué bueno, hermano, es que nosotros entendamos algo. El tema de la redención es una obra única y exclusiva de Dios. Amén. Solamente única y exclusiva de Dios. En los tiempos antiguos se hacía, de pronto se redimía, de pronto un inmueble, se redimían terrenos, se redimían los esclavos también a precio de dinero. Pero la redención que más resalta la Biblia y de más alto valor es la redención de todos los seres humanos por el pecado. Esa es la redención que siempre se resalta en la palabra de Dios. Nosotros siempre decimos que somos una iglesia cristocéntrica y es así, porque la Biblia desde el Génesis hasta el Apocalipsis no habla de otra cosa sino de la redención de nuestra alma. Así que es importante que nosotros entendamos de que la redención es una obra única y exclusivamente de Dios a favor nuestro. En el libro del Éxodo, que es el libro conocido como el libro de la redención, allí encontramos en su capítulo 3, en el versículo 7 y 8, donde Dios mira o escucha un clamor que hace el pueblo cuando está esclavizado en Egipto. La palabra del Señor dice que Dios escucha esa oración y dice: dijo Jehová, bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus exactores, pues he conocido sus angustias. Y en el versículo 8 dice: y he descendido para librarlos de la mano de los egipcios. Allí comenzó Dios a sentir, porque hermanos, es importante entender que el que redime, redime por amor, redime por afecto,
Los que redimían de pronto un terreno en el tiempo antiguo, lo hacían porque sentían un afecto por ese lugar. Cuando redimían un inmueble, lo hacían porque tenían un afecto, algo que les llegaba al corazón, y por eso hacían un esfuerzo y hacían una negociación, así les tocase pagar de pronto el doble o el triple del valor real de aquel inmueble, pero lo hacían por amor. Bendito sea el nombre del Señor. Cuando se habla acerca de la redención del hombre, en el pasaje que nosotros leímos, dice la palabra de Dios que el hombre se afana de pronto en conseguir bienes materiales, el hombre se afana por tantas cosas e ignora lo que representa para su vida la redención de su alma. Yo creo que aquí es aplicable la anécdota que hemos escuchado acerca de los 8 minutos, ¿verdad? Lo hemos escuchado acerca de la mujer que va con su bebé en sus brazos y va pasando frente a una caverna y escucha una voz que le dice: entra, tienes 8 minutos, toma todo lo que encuentres de valor, pero ten presente que son 8 minutos. Para los que no han escuchado esta anécdota, la mujer entra a ese lugar y dice que encuentra joyas, piedras preciosas, alhajas, tantas cosas de mucho valor. Y esta mujer comienza a tomar aquellas cosas y coloca a su bebé en un lugar. Pero la voz nuevamente le dice: acuérdate que son 8 minutos. Y esa mujer solamente se afanó en tomar las perlas y todo lo de mucho valor. Y cuando sintió que la puerta iba cerrándose, salió corriendo. Y cuando salió, entonces se acordó que había dejado lo más importante, su bebé. Lo dejó allá y la puerta se cerró para no abrirse nunca más. El Señor Jesús le habló a uno de los pastores de las 7 iglesias que estaba en Asia y le dice: mira, yo he puesto una puerta abierta delante de ti, la cual nadie puede cerrar, porque cuando Dios abre nadie cierra, y cuando Dios cierra nadie abre. Bendito sea su nombre. Así que Dios a toda la humanidad le ha abierto una puerta. Dios ha abierto una vía de escape para todos los seres humanos. Algo que nosotros deberíamos entender en esta mañana, y es cuál es el precio. Ahorita entonábamos una alabanza que dice: nunca sabré cuál fue el precio que pagó el Señor, el precio de mi maldad que el Señor pagó allá en la cruz. Nosotros conocemos la historia de la cruz hasta cierto punto. Sabemos que Jesús murió y resucitó por nuestros pecados y ya hasta allí. Pero es bueno que nos profundicemos un poquito más. Hermanos, el precio que teníamos que pagar nosotros, dice la Biblia, que no era precio de plata ni de oro. No se conseguía de pronto en la tierra. Y la palabra de Dios dice que dentro de la justicia de Dios se decía que si en algún tiempo de la vida, de la historia del ser humano, el hombre caía en pecado, la única solución para redimirlo, la única solución para pagar el precio, era que un justo colocara su vida en rescate del otro. Pero dice la palabra del Señor que Dios miró desde los cielos sobre los hijos de los hombres para ver si encontraba a ese justo, para ver si encontraba a ese entendido que buscara a Dios, para ver si encontraba a un hombre dispuesto de poner su vida en rescate por una humanidad perdida en el pecado. Pero dice la palabra del Señor que Dios miró y no lo halló. Dice: todos se desviaron, cada quien tomó su propio camino, hicieron lo malo delante del Señor. Yo les decía el martes a los hermanos que están recibiendo clase de vida nueva, yo les decía a ellos: hermanos, gracias a Dios que el Señor no encontró a ese hombre. Gracias a Dios que el Señor no encontró a ese justo. Porque, hermanos, el tema de la redención solamente lo podía pagar Dios por nosotros. Ningún hombre podría hacerlo. Y yo le decía a los hermanos: si Dios hubiese conseguido a ese justo para que pagase el precio por nuestra salvación, posiblemente su respuesta hubiese sido
como la respuesta que dio el pariente cercano de Noemí. La palabra del Señor nos enseña que cuando Noemí regresó de los campos de Moab, llegó derrotada, llegó perdida, llegó sin familia. Y cuando llegó a aquel lugar, estaba un hombre hermano de Elimelech llamado Boz. Y este hombre, cuando vio que esta mujer regresó, entonces acudió al pariente cercano de Noemí y le dijo: hey fulano, ven acá. Noemí acaba de regresar de los campos de Moab, no en la mejor condición. Ella tiene unas tierras que eran de pertenencia de nuestro hermano Elimelech. Por lo tanto, como tú eres el pariente más cercano de él, de ella, entonces yo te pido que la redimas, que redimas las tierras de nuestro hermano Elimelech. Hasta cierto punto estuvo de acuerdo aquel hombre, aquel pariente cercano a Noemí. Pero llegó al punto en que aquel hombre, Boz, le dice: pero recuerda que también tienes que redimir a Ruth, una mujer que viene con ella. También tienes que redimirla y tomarla como mujer para ti, para que lo hagas en memoria del muerto, para que siempre se recuerde la vida de este hombre. Entonces en este momento las cosas cambiaron. En ese momento las cosas fueron diferentes. Entonces aquel hombre tuvo que decir: a la verdad, yo no puedo redimir, porque se dañaría mi heredad si yo redimo. Redime tú haciendo uso de mi derecho. Entonces yo pienso que esa hubiese sido la respuesta de aquel justo si el Señor lo hubiese conseguido. Bendito sea el Señor, porque este tema de la redención, hermano, el valor, el precio de la redención, dice la palabra del Señor que solamente era a precio de sangre. Hermano, medite por un momento todo lo que el Señor tuvo que hacer en favor suyo y en favor mío. Bendito sea su nombre. Alabado sea el Señor. Digan gloria a Dios. Bendito sea el nombre de Jesús. Aleluya. Dios siempre hizo lo que tenía que hacer, y ha hecho lo que tiene que hacer, y hará lo que tiene que hacer. Israel fue un pueblo ante el cual Dios mostró su gloria para convencerlos de que solamente en el Señor hay redención. Pero dice la palabra del Señor que Israel le dio la espalda al Señor. E Israel se olvidó de Dios al punto que perdieron la confianza en el Señor. Pero Dios, que es tan bueno, por allá en Isaías capítulo 52, si no estoy equivocado, versículos 2 y versículo 3, el Señor ve la condición de Israel y le dice a Israel: sacúdete del polvo, levántate y siéntate, Israel, quita las ataduras de tu cuello, cautiva hija de Sión, porque así dice Jehová el Señor: en balde fuisteis vendido, por tanto sin precio o sin dinero seréis rescatados. Mire que el Señor descarta el dinero de todo este asunto. Por tanto, sin dinero seréis rescatados. Por eso es que Jesús en cierto momento dice: ¿de qué le vale al hombre si ganare el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Hermano, amigo, pregúntate: ¿qué recompensa daríamos nosotros por nuestra alma? ¿Qué recompensa daríamos, gloria al Señor, para la salvación de nuestra alma? Por eso es que, mire, estamos dentro de lo que es el plan de salvación. Y el primer paso al plan de salvación lo citó la hermana Fanny ahorita. Y es lo que el apóstol le dice a Tito: porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándoles o enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este mundo justa, sobria y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios
y Salvador Jesucristo. Ese es el primer paso a la salvación, hermano. La gracia de Dios. Estamos aquí por gracia. Por gracia vino a nosotros la redención de nuestra alma. Por la gracia de Dios, hermanos, entró la redención al mundo para que usted y yo hoy estemos aquí. La palabra del Señor nos dice que sin derramamiento de sangre no hay remisión. Sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. Gloria al nombre del Señor. Hermanos, la redención a nosotros, cuando somos redimidos, quiere decir que ya el Señor pagó el precio. Fuimos comprados por precio de sangre. Ahora le pertenecemos al Señor. Y siendo del Señor, entonces a través de la redención recibimos nosotros el perdón de nuestros pecados. Recibimos la justificación, recibimos la adopción de hijos, recibimos, hermanos, la santificación. Gloria al nombre del Señor, porque el plan de la salvación es todo un paquete completo. Bendito sea su nombre. Aleluya, bendito el Señor. Así que en la tipología de la redención mostraba desde la antigüedad que de otra manera no podíamos ser redimidos. Por eso cuando Dios desciende del cielo con poder y gloria para sacar a Israel de la esclavitud, tuvo que enviar 10 plagas sobre Israel, ¿verdad? Tuvo que enviar plagas para mostrar su gloria. Pero hubo un momento en que Faraón se endureció demasiado, entonces el Señor envía una de esas plagas y es el ángel de la muerte, para que todo primogénito en Egipto muriera. Mire usted lo que estaba costando, el precio de la redención de Israel, lo que estaba costando, la muerte de los primogénitos en Egipto. Pero Dios le da a ellos la salida, a todos los israelitas, y les dice: todos ustedes los que están convencidos de que yo vine fue a ayudarles, a extenderle mi mano de misericordia, lo que tienen que hacer es sacrificar un animal inocente y rociar las puertas, los linteles de vuestra casa con sangre, para que cuando venga el ángel de la muerte, entonces no llegue allí, entonces no muera el primogénito de esta familia, sino que pase por alto. Gloria al Señor. Y allí es donde inicia la Pascua, porque la Pascua significa pasar por alto. Así que cuando el ángel de la muerte llegaba donde estaba un judío, la casa de un judío, veía la sangre y pasaba de largo y no le hacía daño al primogénito. Hermanos, en estos tiempos el ángel de la muerte quiere destruirnos a nosotros, pero cuando viene a remitir contra usted, contra su vida, la sangre de Jesucristo está cubriendo su vida. Oh, gloria a Dios, gloria al Señor. Bendito sea su nombre, bendito sea el nombre del Señor, aleluya. Dios es bueno, hermanos. Dios es bueno, y todo lo que Él ha hecho por nosotros, lo ha hecho por amor, lo ha hecho porque tiene un afecto grande sobre nosotros. Hermano, cuando nosotros no entendemos las cosas, pasamos por desapercibido y a veces hasta descuidamos la salvación, ¿verdad? Pero cuando uno logra entender el plan de salvación que Dios se trazó desde el principio, entonces nos tocaría hacer como hizo David. Cuando David entendió el favor de Dios, se salió hacia un ladito y miró y comenzó a contemplar la grandeza del Señor y le dice al Señor: Señor, cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, entonces me hago una pregunta y digo: Señor, ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él? ¿Qué es el hombre para que tengas de él memoria? ¿Qué es el hombre para que lo visites? Hermano, pregúntese usted en esta mañana: ¿quién soy yo para que Dios se haya fijado en mí? ¿Quién soy yo para que Dios haya pagado tal precio?
Aleluya, aleluya, bendito sea el nombre de Jesús. Por eso es que la Biblia en Juan 3:16 dice, porque de tal manera, hermanos, no encontró el escritor una palabra de pronto que llenara el significado de lo que Dios había hecho por nosotros, porque Él dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. De tal manera amó Dios al mundo. Hermano, Dios nos ama bastante. Dios nos ama tanto que cuando enfermamos, Él nos sana. Él nos ama tanto, hermano, que cuando hay necesidad, Él es la provisión. Aplauda la presencia del Señor, hermanos. Aleluya, aleluya. Bendito sea su nombre. Qué bueno, hermano, es entender lo que Dios ha hecho por todos nosotros. Mire, yo ahorita decía que gracias a Dios que el Señor no encontró a ese justo, ¿verdad? Porque de pronto a últimas horas nos iba a dejar a nosotros mal parados, ¿verdad? Con la deuda. De pronto ese justo hasta se hubiese escondido por allá y nos hubiese dejado con la deuda. Y yo estaba analizando que Dios en su manifestación en carne, acuérdese que Dios, Él mismo que trazó el plan de la salvación, Él mismo preparó un cuerpo para ponerlo en sacrificio, para redimirnos de la maldición del pecado. Y Jesucristo en su humanidad, lo hemos enseñado y lo hemos escuchado muchas veces, Jesucristo en su humanidad fue 100% Dios, pero en su divinidad también fue 100% Dios. Es decir, fue 100% hombre en su humanidad y 100% Dios en su divinidad. Pero el hecho de que Jesús sea Dios manifestado en carne, eso no quiere decir que Él no sufrió. Hermanos, Él sufrió porque Él participó de lo mismo. La Biblia dice en Hebreos capítulo 14, si no estoy equivocado, el versículo 2, algo así. Dice la palabra del Señor en esta parte que el Señor participó de lo mismo. Bendito sea el nombre del Señor. Dice que Él participó, dice, por cuanto los hijos, así dice textualmente la palabra de Dios, dice, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo. ¿Para qué? Para vencer por medio de su muerte al que tenía el imperio de la muerte. Dice, esto es al diablo. Y librar a todos los que por el temor de la muerte vivieron durante toda una vida sujetos a servidumbre. Entonces Jesús sí sufrió los dolores de la muerte. Tanto, hermanos, que en el momento en que faltaban pocas horas para ser entregado, dice la palabra del Señor que Él sintió, y eso está en Mateo capítulo 26, el versículo 38. Para Él no fue fácil. Allí dice que el Señor estaba con los discípulos y hubo un momento en que el Señor les dice a ellos, mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Humanamente se sintió que no podía hacer nada, pero él sabía que él había venido aquí como un cordero para ofrecerse una vez para siempre por los pecados de una humanidad perdida. Entonces el Señor les dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad conmigo. Allí el Señor sentía que se le estaba acercando el momento del sacrificio, donde Él iba a sufrir, hermano, lo que le tocaba sufrir a usted y lo que me tocaba sufrir a mí. Allí estaba el Señor
cumpliendo con una negociación, estaba pagando un precio, porque nosotros fuimos vendidos al pecado. Porque así dice Jehová: en balde fuisteis vendidos, por tanto sin dinero seréis rescatados. Entonces ese día se estaba acercando el momento en que el Señor iba a pagar el precio que nos tocaba pagar a nosotros. Y era tanta la aflicción, hermanos, tanto lo que él sentía en ese momento, que dice la Biblia que comenzó a sudar mucho, y dice que su sudor era como gruesas gotas de sangre que caían de su rostro. Tenía aflicción, tenía angustia al Señor en ese momento. Gracias a Dios por ello, ¿verdad? Y nosotros, ¿qué dice Isaías 53? Dice el profeta Isaías: ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo y como raíz en tierra seca. No hay parecer en él, ni hermosura le veremos más sin atractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebrantos. Y dice: y como que escondimos de él el rostro. Hermano, eso es lo que hace el hombre. Dios vino y puso su vida por nosotros, y aún en este tiempo hay gente que esconde el rostro del Señor. Gloria al Señor. Escondemos el rostro del Señor, y por eso dice el profeta: experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no le estimamos. Miremos lo que sigue diciendo: ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. Hermano, amigo, analice detalladamente cada expresión de esta escritura. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por sus llagas fuimos nosotros curados. Oh, yo creo que esto es mucho, ¿verdad? Esto es demasiado. Aleluya. Solamente esto lo podía hacer el Señor. Nadie más podía redimirnos a nosotros de la maldición de la ley y del pecado. Aleluya, bendito sea su nombre. Porque Jesús fue el único que pudo redimirnos a nosotros. Según la ley, quien iba a redimir tenía que ser un pariente cercano. Otro no lo podía hacer. Solamente tenía que ser un pariente cercano. Por allí afuera uno escucha de pronto doctrinas que presentan a Jesucristo como nuestro hermano mayor. Pero yo quiero decirles, hermanos, que Jesucristo no es nuestro hermano mayor. Jesucristo es Dios sobre todas las cosas. Dios que se hizo hombre, Dios que se humanó. La Biblia dice: estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo hasta la muerte. Así que Jesucristo no es nuestro hermano mayor. Él no es nuestro hermano mayor. Si usted analiza cómo lo presenta el apóstol Pablo a la iglesia en Colosas, en el capítulo 1, Colosenses capítulo 1, versículo 15, el apóstol dice: Él nuestro hermano, no Señor, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él, y Él es antes de todas las cosas, hermanos. Él es Dios, Él es el Dios eterno que vino a redimirnos de la maldición del pecado. Gloria al nombre del Señor. Bendito sea su nombre. Qué bueno es entender, hermano, lo que hizo el Señor por nosotros, ¿verdad? Dios, bueno, el hermano William aquí siempre tiene un lema, podríamos decirlo, ¿verdad? Que él siempre dice: hermano, Dios es bueno. Esa debe ser la respuesta. Dios es bueno, siempre bueno, hermanos. Dios siempre ha sido bueno, y siempre frente a cada necesidad, allí está el Señor.
A veces cuando hay dificultades es porque Él las permite para enseñarnos algo, pero el Señor nunca nos ha dejado solos. ¿Dejará la madre el hijo de su vientre? Dice el Señor. ¿Se olvidará de lo que dio a luz? Aunque ella te olvidare, yo jamás me olvidaré de ti, porque en mis manos te tengo esculpida. Las heridas que le hicieron al Señor en su mano le hace recordar a usted y a mí todos los días. Bendito sea el Señor, bendito sea su nombre. Digan gloria a Dios, hermanos. Aleluya. Esto de la redención era algo que estaba anunciado y de pronto algunos lo esperaban, otros se olvidaron de la redención. Pero la palabra del Señor nos dice a nosotros que Dios envió a un hombre llamado Juan el Bautista para preparar el camino del Redentor, para preparar el camino del Señor. Y dice la palabra de Dios que un día estaba Juan bautizando en el Jordán y a la distancia vio venir a un hombre, y él, sin conocerlo, cuando lo vio venir, e inmediatamente lo apuntó, lo señaló y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es de quien yo les decía: después de mí viene un varón que es más poderoso que yo, el cual es antes de mí, porque era primero que yo. Gloria al Señor. Este es el Redentor, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Aleluya. Alabado sea su nombre. Alabado sea el Señor. Aleluya. En Romanos capítulo 5, versículo 7 y versículo 8 nos muestra ese gran amor de Dios para con nosotros. Allí dice: ciertamente apenas moriría alguno por un justo, con todo pudiera ser que alguno osara morir por el bueno, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Hermano, es que Dios, mire, nosotros cuando hacemos algo por alguien, lo hacemos, ¿verdad?, si de pronto hay una buena relación. Pero en el momento en que el Señor pagó por nosotros, todos nosotros éramos enemigos de Dios. Y estábamos destituidos de la gloria de Dios. Estábamos perdidos. Por eso es que la Biblia dice, Jesucristo dice: porque el Hijo del Hombre no vino a otra cosa, sino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Hermano, nosotros estábamos perdidos. Estábamos en las manos del diablo. El diablo hacía con nosotros lo que quería. Y nosotros estábamos sumergidos como esclavos de él. Pablo, el apóstol, en Romanos, en el capítulo 7, cuando habla del pecado de él presenta allí la esclavitud. Y dice: lo bueno que quiero hacer no lo hago. Lo malo que no quiero hacer es lo que hago. Y él dice: me hice un autoanálisis para ver dónde estaba el mal y hallé que el mal estaba en mí. Porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque hay una ley dentro de mis miembros que combate, una ley de la carne que combate contra la ley del Espíritu. Entonces él concluye diciendo: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Mas gracias doy a Dios por Jesucristo, quien se presentó y entregó su vida por mí en un madero. Hermanos, si nosotros en esta mañana de pronto pensáramos cuál era nuestra vida, nuestro estilo de vida hace unos años atrás, también éramos esclavos del pecado. También hacíamos lo que no queríamos hacer. El mundo, a veces nosotros hacemos cuestionamientos, pero en las cárceles hay hombres que están allí privados de la libertad, donde caminan dentro de una celda con las manos puestas en la cabeza y dice: ¿por qué yo no reflexioné antes de actuar? ¿Por qué yo tuve que actuar precipitadamente?
¿Por qué, hermano? De pronto ese hombre o esa mujer que están privados de la libertad están allí, no porque ellos quisieron estar allí, sino que hay un espíritu que opera en los hijos de desobediencia, que los tiene cautivos. Y por eso es que en esta mañana de pronto hay mucha gente que quizás se les extendió una invitación para venir al culto, a la escuela dominical, y quizás digo, no, es que estamos en pleno carnaval. ¿Cómo se te ocurre? No, yo voy para los carnavales, pero es porque no ha entendido lo que Dios ha hecho por nosotros, y tampoco ha entendido que en este tiempo se le está rindiendo culto a Satanás y son fiestas paganas de las cuales nosotros no participamos, porque Cristo nos hizo libre, porque el Señor nos ha dado libertad. Gloria al nombre del Señor. Bendito sea el nombre de Jesús. Aleluya. Hermanos, el Señor murió, ¿verdad? Y dice la palabra del Señor que un día iban unos hombres creyentes, discípulos, que vieron a Jesucristo haciendo milagros y que también estuvieron en el Gólgota cuando lo levantaron en esa cruz. Gente que estaba haciendo lamentación por la muerte de Jesús. Dice la Biblia que Jesús, después que resucitó, iba por un camino que se le conoce el camino de Emaús. Iban unos hombres caminando y Jesús les salió al camino. Entonces Jesús escuchó la conversación de ellos y el Señor les dice, ¿qué pláticas son estas? ¿Qué es lo que ustedes están hablando? Y aquellos hombres no le reconocían aún y le dijeron, ¿eres tú el único forastero que no sabes lo que ha acabado de suceder aquí en Israel? Mataron a Jesús, un hombre justo, piadoso delante de Dios y delante del mundo. ¿Cómo lo mataron injustamente? Y nosotros pensábamos, creíamos que Él era el que iba a redimir a Israel. Es decir, se le había ido la esperanza. Lo que ellos no entendían era que así tenía que suceder. Ellos se imaginaban que el Señor estaba todavía en el sepulcro. Pero dice el Señor a todos los discípulos allá en Lucas capítulo 24, versículo 47, si no estoy equivocado. Así fue necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en los salmos y en los profetas. Gloria al nombre del Señor. Mire, leamos lo que dice la palabra del Señor. Que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Versículo 48. Vosotros sois testigos de estas cosas. He aquí yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder de lo alto. El Señor les dice a ellos, era necesario que así aconteciese, que el Cristo padeciese, fuese entregado en manos de pecadores, muerto, pero que al tercer día resucitaría. Entonces todos ellos iban allá hablando y diciendo, la esperanza nuestra era Él. Vamos a leerlo, Lucas 24, 21 al 23. Lucas capítulo 24, versículos 21 al 23. Mire lo que pensaban los judíos, los que tenían esperanza, los que confiaban en Jesús, pero que esa fe y esa confianza murió también el día que crucificaron al Señor. Pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. Ahora, además de todo esto, hoy ya es ya el tercer día que esto ha acontecido. ¿Qué sigue diciendo? Aunque también nos han asombrado unas mujeres de entre nosotros, las cuales antes del día fueron al sepulcro. Y miren lo que pasó. Y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, quienes dijeron que Él vive. Aleluya. Aleluya, aleluya. Oh, santo eres, Señor Jesús. Santo eres, Señor Jesús. Aleluya. Bendito sea el nombre de Jesús.
Ellos no entendían que eso tenía que suceder, que el Señor tenía que poner su vida por nosotros. Ellos no lo entendían. Hasta el momento para muchos esto es un misterio y no han entendido. El mundo conoce la historia del Calvario. El mundo entero lo conoce. De hecho, de año en año se hacen celebraciones y memoria de la muerte, sepultura y resurrección de Jesucristo. Pero hasta allí nada más. Pero esto sigue siendo un misterio para muchos. Por eso es que mucha gente no corre a buscar al Señor. Pero nosotros, hermanos, que conocemos la fragilidad de la vida y que por la gracia de Dios nos ha dado entendimiento para aferrarnos a Él, ahora conceptuamos diferente. Ahora pensamos diferente. Gloria al nombre del Señor Jesús. Primera de Corintios capítulo 15, versículos 51 al 57. Allí el apóstol declara un misterio a la iglesia en Corinto. Vamos a leer lo que dice la palabra del Señor. Aleluya. Primera de Corintios capítulo 15, versículo 51 al versículo 57. He aquí os digo un misterio. No todos dormiremos. Hermano, analice detalladamente esta esperanza que nosotros tenemos después de esta redención, después que el Señor pagó el precio. Antes no, antes éramos esclavos, estábamos bajo el yugo, bajo la esclavitud del pecado, sumergidos bajo la misma muerte. Pero mire este misterio. He aquí, os digo un misterio. Hermanos, iglesia, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados, porque es necesario, hermano, que esto corruptible se vista de incorrupción, esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Y mire lo que sucede, y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde está, oh sepulcro, tu victoria? Aleluya, ya que el aguijón de la muerte es el pecado, pero ya nuestros pecados fueron perdonados. Nuestros pecados fueron perdonados porque el Señor pagó el precio, hermano. Ahora usted es libre, ahora usted es un hijo de Dios. Somos hijos de Dios y la muerte no se enseñoreará más de nosotros. Somos hijos de Dios, somos hijos del Todopoderoso. Aleluya, aleluya. Oh, santo, santo, santo eres, Señor. Bendito, bendito, bendito es tu nombre. Somos hijos de Dios. No somos cualquiera, hermano. El Señor nos compró con su sangre. El Señor nos compró a precio de sangre. Bendito el nombre del Señor. Aleluya. Pedro en su primera carta en el capítulo 1 versículo 8 dice: sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Oh, gloria al Señor. Hermanos, ese Dios maravilloso está en esta mañana con nosotros aquí. No sé si usted lo siente, pero aquí se siente la presencia del que vino a redimirnos, del que vino a arrebatarnos de las manos del tirano. Aleluya. Hoy está cumplida una promesa que el Señor hizo. Será quitado el botín al valiente, será rescatado el cautivo de un tirano. Esa fue la pregunta que se hizo aproximadamente 800 años antes que Dios se manifestara en carne.
800 años antes que naciese el Mesías, el Cristo, se lanzó una pregunta universal. ¿Será quitado el botín al valiente? ¿Será rescatado el cautivo de un tirano? Sí, dice el Señor, ciertamente será rescatado el cautivo de un tirano y también será arrebatado el botín al valiente. En esta mañana el botín está en las manos de Dios y está repartiéndolo nuevamente a su iglesia, diciéndole a la iglesia: mira, aquí está lo que el diablo te quitó, aquí hay justificación, aquí hay santificación, aquí hay perdón de pecados. Iglesia, iglesia, aquí está el Señor en esta mañana, aleluya, para que tú y yo podamos renovarnos en la presencia del Señor y decirle a Él: Señor, gracias por esta eterna salvación. Aleluya, bendito el Señor, bendito el nombre de Jesús, aleluya. ¿Por qué no están en pie, hermano? Yo quiero orar en esta mañana por la iglesia del Señor. Yo quisiera que orásemos y le digamos al Señor: Señor, gracias por el precio que pagaste para darnos salvación. A Dios le da tristeza cuando la gente se va sin salvación, porque es que ya lo hizo todo. A Pedro le dijeron: Pedro, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque ustedes están diciendo que Cristo viene. ¿Dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde que vuestros padres durmieron, todas las cosas permanecen igual como desde el principio de la creación. Entonces Pedro le dice a ellos: no piensen que la tardanza del Señor es porque Él quiere demorarse, no. La tardanza del Señor o la paciencia del Señor es porque Él no quiere que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Dios no quiere que ninguno se pierda, hermanos. Dios no quiere que tú te pierdas, amigo. Padre, Dios no quiere que tus hijos se pierdan. Madre, Dios no quiere que tus hijos se pierdan. Dios no quiere que el esposo se pierda. Dios no quiere que la esposa se pierda. Dios lo hizo todo para que todos nosotros recibamos el favor de Dios y que todos podamos escapar de los juicios que vienen para este mundo. Hermanos, al mundo no le esperan cosas buenas. El mundo espera tiempos mejores, espera mejores gobiernos, espera mejor economía, pero nosotros estamos esperando la venida del Señor. La iglesia hoy espera la venida del Señor. El mundo y sus deseos pasan, dice la Biblia, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Aleluya, aleluya, bendito sea su nombre, bendito sea el nombre del Señor Jesús. Aleluya, qué bueno es Dios para con nosotros, ¿verdad? Aprovechemos, hermanos, y digámosle al Señor que nos ayude, que nos dé esas fuerzas para perseverar. Acuérdese que en este camino nos vamos a encontrar con obstáculos. Van a haber pruebas, luchas, dificultades, de pronto enfermedades, escasez. Todas esas cosas pueden llegar un día a nuestra vida. Pero qué bueno es saber que todas estas aflicciones, dice el apóstol, pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparadas con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. A nosotros nos espera algo grande en los cielos, hermanos. El apóstol dijo a la iglesia en Corinto: cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido al corazón del hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Así que a Dios ha preparado cosas grandes para nosotros, hermanos. Aferrémonos a ello. Aleluya, aleluya. Aunque la visión tardare siempre en ti he de esperar, aunque muchos tengan dudas, mi confianza en ti estará. Si las fuerzas me
muchos tengan dudas, mi confianza en ti estará. Si las fuerzas me faltaran, fortaleza tú me das. Aunque llueva y haga frío, he de esperar. Espero por ti, vivo por ti. Tú volverás, sé que vendrás. Espero por ti, vivo por ti. Tú volverás, no vivo por ti. Gracias, Señor. Tú Gracias. volverás, sé que vendrás. Espero por ti, vivo por ti.